días a todos. De hecho, buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por la invitación para hablar aquí con ustedes. Es un privilegio para mí compartir con ustedes el etiquetado, las reglas de etiquetado para alimentos en Europa. Me gustaría también hablar de la autoridad en Irlanda para inocuidad alimentaria. Tenemos una visión que es comida segura para todo el mundo o alimentos seguros para todo el mundo. Y queremos traducir esto en cómo vamos a hacer lo que vamos a hacer. Más que nada queremos proteger al consumidor. Esto lo hacemos liderando una comunidad colaborativa para continuar elevando los estándares y creando una cultura de excelencia. En primer lugar, somos una organización sobre la protección del consumidor, pero reconocemos que la protección del consumidor tiene que ser en cooperación y asociación con otros. Como dije antes, apalancamos la ciencia para informar a nuestras evaluaciones de riesgo y para apoyar a nuestras decisiones de gestión de riesgo. La ciencia viene de una capacidad interna que tenemos dentro de la organización. También el comité científico que hemos establecido bajo la legislación que apoya la autoridad de Irlanda para hacer evaluaciones de riesgo sobre seguridad química, biológica y nutrición. Gran parte de la interacción a nivel europeo y en el desarrollo de la legislación tiene que ver con la base de la ciencia. La ciencia para poder comprender, informar e influenciar el desarrollo técnico de la legislación, pero también para poder ver nuestra especialización dentro de la organización para ver cómo la legislación se aplica. Porque no podemos tener reglamentación que no sea aplicable. Necesitamos aplicar legislación sobre las bases de los distintos sistemas que tenemos implementados en Europa. Para comenzar, sobre las reglas del etiquetado europeo para alimentos preenvasados, para el apoyo de los consumidores para poder tomar decisiones informadas. Las reglas de las que les voy a hablar fueron desarrolladas luego de una consulta de la Comisión Europea en 2006. La consulta fue basada en un documento disponible para ser descargado desde el sitio web desarrollado por la Comisión Europea, porque la Comisión Europea reconoció que en Europa había muchas reglas que afectaban el etiquetado y que había mucho debate en torno al uso apropiado de las etiquetas y los parámetros. Tenemos que decir que el etiquetado es una herramienta importante para el marketing, pero también tiene que ser visualizado como una parte integral de la comunicación entre los distintos actores, consumidores, negocios y también por los intermediarios, las autoridades, y de las autoridades a los consumidores. Pero ya no es la única fuente confiable de información a los consumidores como lo fue en algún momento, pero sí es muy eficaz. Los beneficios de la comunicación o la información al consumidor y del etiquetado en particular para el consumidor significa que se puede comunicar información esencial sobre, por ejemplo, advertencias de seguridad, información también que quizás no se considera esencial, pero sí útil, como por ejemplo información nutricional y de reciclado. Creo que para la industria el etiquetado también es muy poderoso cuando usado eficazmente y responsablemente, y me gustaría también hablar de el comentario de Samuel, que esto es una asociación. Tenemos que trabajar juntos, necesitamos que la industria actúe con responsabilidad y los consumidores también, y entender también la asociación o el riesgo asociado con los alimentos. Y hay una responsabilidad del gobierno de asegurarse de ayudar a mitigar los riesgos o eliminarlos posiblemente, lo cual sería mucho más beneficioso. Espero que al final de la charla puedan entender un poquito más sobre las reglas de etiquetado en Europa, pero también me gustaría compartir con ustedes algunos recursos específicos que mi organización ha implementado para poder apoyar a los negocios alimentarios para poder cumplir con la legislación y para poder ayudar también a los inspectores a aplicar las leyes sobre los requisitos. También me gustaría hablarles de los resultados de las inspecciones que se han llevado a cabo con alrededor del etiquetado en Irlanda del Norte. Para comenzar con la presentación, me gustaría hablar entonces de los principios, información obligatoria sobre las etiquetas, sobre todo información de los alérgenos, también información nutricional y también, como dije antes, los recursos que tenemos nosotros en AFSAI y también la aplicación de la legislación desde 2011. La legislación que está operativa en Europa es la FIC
1169-2011, que se promulgó en 2014, o mejor dicho, entró en vigor en 2014. Hay distintas reglamentaciones involucradas y, como dije, entró en vigor en 2014, pero hay distintos elementos de la legislación que van a implementarse en torno a la nutrición en diciembre de este año. Algunos de los principios de la legislación, específicamente en torno a la comparación de la reglamentación anterior y esta, quiero decir, la información a los consumidores. Esta tabla lo que les muestra es la comparación entre las reglamentaciones anteriores y las actuales. Ha habido muchísima deliberación en torno de la consulta y hoy acción en torno al etiquetado, más que nada para la carne, pero también esto se extendió a las frutas y los vegetales. Con respecto a la nutrición, les voy a hablar un poquito más de esto más adelante. Eficazmente, hasta recientemente, la legislación era voluntaria y hoy es obligatoria, o será obligatoria a partir de diciembre de este año. Es importante para nosotros entender qué queremos decir cuando decimos información. Cuando decimos información alimentaria para el consumidor, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de información que tiene que ver con un alimento que está disponible para el consumidor final a través de una etiqueta, otro material que lo acompaña y cualquier otro medio, sea tecnología moderna, herramientas o comunicación verbal. Es muy interesante cuando pensamos en las deliberaciones anteriores, en la presentación de Samuel sobre los riesgos altos y bajos, los asesoramientos, las recomendaciones y los distintos modos en los que podemos lidiar con los problemas utilizando un marco regulatorio. En torno a los términos, los principios, no podemos comunicar o engañar o confundir al consumidor. La información tiene que no ser ambigua, tiene que ser clara, tiene que ser inteligible, legible y tiene que estar en los idiomas específicos de los consumidores y por lo menos en inglés. Todos estos principios tienen que ser cumplidos. Todo esto tiene que ser visto desde el punto de vista de la claridad, de la falta de ambigüedad, que sea claro y que sea en el idioma apropiado. Esto aplica a distintos alimentos preenvasados, otros que son comercializados entre empresas y, por supuesto, también algunos alimentos tienen excepciones. Algunos que son envasados, por ejemplo, en instalaciones específicas bajo pedido de los consumidores. Avancemos. Esta foto es sacada del material de la Comisión Europea de su sitio web y me parece que es bastante simple de entender, pero tiene que ver con que las etiquetas tienen que ser fáciles de leer, que tienen que tener información sobre los alérgenos, sobre los nanomateriales y también sobre vegetales y el origen específico de algunos vegetales o de aceites refinadas o también grasas. Me parece que esto clarifica bien la legislación y hace que sea bien fácil para el consumidor entender a qué nos referimos cuando hablamos del rotulado. Pero también hay requisitos en torno al alimento preenvasado y acá está listado. En particular, me parece que es interesante tenemos el nombre, por supuesto, del alimento, una lista de ingredientes con los alérgenos y, por supuesto, esto es importante en los últimos años porque tenemos grupos dentro de la población que son intolerantes o que sufren de reacciones serias, alérgicas a ciertos alimentos y esto proporciona muchísima información para los consumidores y se asegura de que los consumidores puedan elegir para beneficiarse. Otra parte tiene que ver con los datos nutricionales obligatorios que se establecerán a partir de diciembre de 2016. En Irlanda, cada vez que hay una legislación que entra en vigor, hacemos muchísimo trabajo en adelantado para poder tener todos los materiales de los cuales voy a hablar en un momento, pero también para poder hacer consultas con los distintos actores públicamente y online. Esto tiene que ver con lo que dijimos esta mañana sobre hacer que todos participen para asegurarnos de que la legislación esté aplicada y sea aplicable y que los objetivos sean cumplidos a través de
la implementación de esta misma legislación. Por supuesto, todo en Europa no es tan sencillo como nos gustaría. También tenemos una asociación de 28 países con un sistema institucional y respecto de la información hacia la legislación de la información hacia los consumidores, también tenemos distintos tipos de legislación. La legislación sobre productos animales, por ejemplo, si hay una marca de identificación del punto de origen. En cuanto a la carne, por ejemplo, los requerimientos de composición especial en cuanto a las jaleas, chocolates, etcétera. El etiquetado de origen obligatorio, sobre todo en vegetales, carne, etcétera. También métodos de producción específicos, sobre todo en los organismos genéticamente modificados o de productos orgánicos. Esta información también tiene que considerarse en la etiqueta, y también algunos ingredientes, por ejemplo, si tenemos productos con altos grados de cafeína o de endulcorantes, etcétera. Toda esta información, la legislación de la información a los consumidores también afecta a la legislación que se tiene que considerar. En esta diapositiva también hablamos del punto de la distancia hacia el punto de venta hasta el hogar. También en los restaurantes o en los hogares también tenemos que proporcionar la información obligatoria de cuando la gente hace compras por internet. Esto es algo muy difícil de regular porque es un área en la que estamos trabajando en la organización, en la agencia irlandesa, para ver cómo podemos establecer la regulación en cuanto a la información al consumidor en los tiempos de venta a través de internet en toda la Unión Europea. Este es un infograma que también habla de los recursos de la Comisión Europea y también señala el hecho de que la información tiene que ser clara, no tiene que ser ambigua y tiene que dar la información antes de que el cliente haga la compra, porque si la recibe después no puede cumplir con la legislación. Quisiera hablar acerca de los alérgenos. También es algo que es un área muy específica y muy difícil de abordar desde una perspectiva de salud pública. Sabemos que hay gran parte de la población que sufre de intolerancias alimentarias o de reacciones alérgicas muy graves frente a ingredientes específicos. Entonces esto hizo que sea obligatorio colocar los alérgenos. Hay 14 alérgenos que están definidos en la legislación y 5 de ellos tienen que ir resaltados. Este es un ejemplo de una etiqueta en la que los alérgenos se han declarado. 5 se declararon, entonces tenemos soja, trigo, cebada, apio, maní, meta, bisulfito. También tenemos otros como mostaza, huevos. Todo esto está definido en la legislación y tiene que declararse en la etiqueta. Si no, hay una falta de cumplimiento, hay un incumplimiento y se tienen que tomar medidas contra la empresa. Es muy importante, es crucial, y sé que muchos ya sufren de alguien que conocen a alguien que sufra de intolerancia alimentaria, y es importante tener esto bien claro cuando alguien se expone a los alérgenos. Y estoy segura de que todos conocen a alguien alérgico o intolerante a algún alimento en particular. En cuanto a los alimentos preempaquetados, hay algunos temas específicos que tienen que proporcionarse en el formato de el punto de presentación, en el punto de venta o en el punto de provisión. Entonces, si vamos en un restaurante en Irlanda, uno tiene derecho a tener acceso a la información de los alérgenos en los alimentos no empaquetados que están recibiendo, y esto se puede dar de distintas maneras. Entonces, estos son algunos ejemplos de menúes en las que se declaran los alérgenos. Este es un menú de un bar de cerveza y también contiene
cebada, por supuesto. También si uno va a una boda y la torta de bodas está elaborada con alguno de estos ingredientes, y si uno va, por ejemplo, a un bar de comida rápida, por ejemplo, fish and chips, que es muy común en Irlanda o en Inglaterra, bueno, uno va a un pub y tiene que tener la información nutricional y de los alérgenos. También esto se extiende a los mercados de producción agrícola. También uno puede ir al supermercado o al mercado de un productor agrícola y uno puede ver que la gente vende productos ahí en vivo. No quería preguntarles, pero en realidad les pregunté si tenían la información de los ingredientes y si conocían si estos ingredientes eran alérgenos o no. Pero es importante que los consumidores tengan esta información antes de realizar la compra, para realizar una compra informada y para tomar la decisión de mantenerse lo más saludables posibles. Ahora, para pasar a la información nutricional obligatoria, esto va a ser obligatorio desde diciembre de este año. Hasta ahora es voluntario, a menos que la empresa haya tenido un reclamo en particular. Hay mucha discusión acerca del perfil de nutrientes en las últimas 24 horas. De hecho, me estuve reuniendo con mis colegas y los perfiles nutricionales son un tema importantísimo en el marco regulatorio europeo, y también se ha evitado por parte de muchos en el sistema europeo porque es un tema tan complejo, y hasta el momento hemos estado lanzando reportes en la Comisión Europea que se produjeron por consultoras, y por suerte estos reportes nos van a dar información acerca de hacia dónde nos tenemos que dirigir. Hay muchos miembros del Parlamento Europeo que no quieren aprobar que las empresas no van a poder lograr la reformulación para cumplir con los perfiles de nutrientes, nutricionales, y es algo que tenemos que estar prestándole atención, este tema del etiquetado. Y también si los perfiles nutricionales van a facilitar o no la elección de los consumidores a la hora de comprar alimentos. Al menos tendría que permitirnos llegar a una conclusión a partir de todo este debate y saber que en Nueva Zelanda utilizan estas regulaciones para entender cómo se puede abordar el tema de la información nutricional. Entonces, la reformulación antes de pasar a esta nueva declaración obligatoria de nutrición de nutrientes, fue la primera política que se lanzó y requirió un compromiso de reformulación en toda la industria. Se realizó un gran trabajo de reformulación y se reformularon productos en los últimos 10 a 15 años. Ahora se empezaron a trabajar no solo con sal, sino también con grasas y azúcares. Tenemos que tener objetivos realistas que se puedan lograr y que también puedan cumplir con los objetivos de la salud pública, pero creo que estamos atravesando un tiempo difícil de discusiones en la industria y en el sistema de salud pública, porque los objetivos de los que se están hablando en algunos puntos son muy difíciles para que los logre la industria con el tipo de la tecnología y con los ingredientes que están disponibles para ellos. Entonces, la información es muy importante y crítica para apoyar a que la industria pueda reformular estos puntos, pero este es otro debate que tenemos que tener con la industria. Pero sí están muy comprometidos para realizar esta reformulación. Este es un ejemplo de la declaración nutricional obligatoria desde diciembre de este año, que todos los productos van a tener que tener esta información en la etiqueta. Se decidió que se fuese de 100 gramos por miligramos
También hay información adicional que puede proporcionarse en la etiqueta si el fabricante decide, que puede incluir información sobre grasas, también sobre grasas monosaturadas, polisaturadas, poliolos, almidón y todos los límites máximos tolerables que dentro de la organización estamos abordando con nuestros expertos de ciencia y tecnología alimentaria. También tenemos que evaluar el área de los parámetros máximos para la comisión, y también esta información va a estar disponible en nuestro sitio web sin costo. También esto es una lista cerrada de todos los nutrientes que no pueden agregarse. Pero todo esto está descrito dentro de la legislación de manera detallada, y además en cuanto a la nutrición también tenemos, no solo es obligatoria, sino que también tenemos la posibilidad de proporcionar información voluntaria. Y esto también ha dado lugar a distintas discusiones en Europa, en los medios de comunicación, y seguramente ustedes hayan estado siguiendo varias de ellas en los últimos años, pero este es un ejemplo de qué información puede incluirse dentro en cuanto a energía, grasas, azúcares, sal, etc. Pero creo que lo más interesante son los distintos enfoques que se tomaron por los distintos países. Esto es algo que utilizamos en Irlanda para la publicación de la Fundación de Nutrición, y es como el sistema de semáforo en los recursos, y proporciona una ayuda para que los consumidores adopten elecciones informadas a la hora de comprar los alimentos y ayudarlos a tener un mejor estilo de vida. Este es un ejemplo del sistema francés. Como saben, los franceses tienen un sistema de base también sobre la base de las luces del semáforo, que tenemos distintos nutrientes dentro de este paradigma, y también este es el que está utilizando el Reino Unido, que también es el sistema de las luces del semáforo. Entonces, la idea es revisar la situación del etiquetado y llegar a lo que esperamos sea algo muy similar, sino el mismo que el sistema de Reino Unido. Y la razón es que tenemos tanto comercio y exportamos tanta cantidad de comida al Reino Unido, de alimentos al Reino Unido, que también compartimos la mayoría de los minoristas, de los operadores alimentarios, entonces tendría sentido tener el mismo sistema. Imagínense cuán difícil sería en los próximos años si empezamos a ver en nuestras relaciones de comercio con el Reino Unido. Entonces tenemos que estar también en línea con el Reino Unido y con la Unión Europea. Entonces, hoy por hoy tenemos que asegurarnos de cumplir con la misma evaluación y análisis para poder llegar a la posición de proteger a los consumidores y de proporcionarles la información a fin de que tomen las decisiones informadas para su salud. Tenemos distintos recursos para proporcionar soporte para el cumplimiento. Esto se da desde un paradigma de alto riesgo hasta bajo riesgo. Hay asesoría, proporcionamos información a los consumidores y también a empresas alimentarias. Estos son algunos ejemplos de distintas publicaciones que tuvimos que se pueden descargar de nuestro sitio web. Y también en algunos puntos estuvimos hablando de productos en particular como los jugos de frutas naturales, el etiquetado de jaleas, de mermeladas. También tenemos en cuanto a las directrices de higiene para producir pequeñas cantidades de huevos de gallina, y también en lo que es la proporción de el almacenamiento en algún área, y también proporcionar estas directrices para la industria alimentaria en cuanto al tema de la manteca. Puede ser todas las variaciones, entonces esto puede llevar a una gran confusión,
dentro del sistema de los consumidores, pero también una gran oportunidad para las empresas alimentarias por utilizar el término manteca cuando en realidad estaban vendiendo otra cosa. Entonces la idea es informar a los consumidores y estas directrices, tenemos muchas de ellas y las desarrollamos en conjunto con consultas en la industria y con los interesados de la industria y también con los inspectores de la salud, de la seguridad y inocuidad alimentaria. Esto en cuanto al etiquetado, ¿cuál es el consejo para la certificación? Es una discusión bastante acalorada en el momento porque la República de Irlanda, por supuesto, comparte en todo el país y tenemos una gran cantidad de intercambio y de comercio. También tenemos comercio con la Unión Europea y también con el Reino Unido. Entonces, entendemos que esto va a crear una gran cantidad de desafíos porque los consumidores esperan cuando compran carne irlandesa, pretenden que sea de ese origen. Entonces, encontramos que había empresas que estaban ingresando carne de Europa Oriental y de Alemania y la estaban ingresando a Irlanda con la etiqueta equivocada como carne irlandesa. Eso es fraude y estamos investigando y estamos tomando las medidas correspondientes para abordar este tema en la industria. En cuanto a la legislación, el documento de los alimentos envasados, tenemos distintos materiales que hemos desarrollado dentro de la FCAI. Estos es lo que vamos a proporcionar, distintos folletos, panfletos en cuanto a información alimentaria, nutricional. Tenemos información, esto es particularmente importante porque es información de los alérgenos en los alimentos no envasados. Esta es la legislación cuando se venden directamente a los consumidores y todas las operaciones de etiquetado de alimentos. Cuando el cliente vaya a comprar los alimentos, pueda recibir la información de qué es lo que contiene ese alimento para protegerse de cualquier posible riesgo. Tienen quizás una perspectiva distinta en un buffet, por ejemplo, de elegir ensaladas o distintas partes, y es importante que la información realmente llegue al consumidor antes de realizar una compra, de ingerirla. También hay otra área que tratamos de reforzar y que tenemos que ver cómo implementarla en los próximos años. Uno de los objetivos de nuestra agencia es realizar el máximo trabajo posible, todos los recursos para proporcionar el cumplimiento. Esta es una aplicación online que se desarrolló para asistir en la identificación de información de alérgenos y de calcular las calorías para los menúes. Empezó solo con el tema de las calorías de los menúes, pero también influyó para entender cómo se puede proporcionar esta información a los consumidores para tomar esta decisión en términos de tener una dieta balanceada. Y cuando la agencia decidió operar esta aplicación para incluir la información de los alérgenos y incluir también los ingredientes, la información que se marca cuáles son las calorías en ese plato y cuáles son los alérgenos en ese plato, dar esa información para que el consumidor pueda tomar una decisión informada. También estamos viendo cómo encontrarle la vuelta. Hasta ahora tenemos mucho trabajo, estuvimos trabajando sobre la tecnología y todo lo que está detrás de escena. Es gratis para cualquier operador de servicio, se registre. No tenemos información, no pedimos información muy detallada, simplemente lo básico, pero hay muchísimo información de capacitación que también está disponible. Esto es interesante porque una de las otras cosas que el gobierno decidió hacer es incluir información
acerca de la porción de calorías en los menús. No entendemos por completo cuál es la implicancia de esta resolución, pero sí que va a estar requerido que se dé la cantidad de calorías en los menús para ayudar que se proporcione la información adecuada y correcta para los consumidores. En cuanto a los recursos de e-learning, también son gratis, están libres, están disponibles para todos. Y tenemos uno de información alimentaria para alimentos preenvasados y también tenemos información nutricional bajo la información para los consumidores. Y este es el link web, también pueden entrar directamente en FSAI y también pueden ver todos estos recursos por sí mismos. Una de las cosas más maravillosas que tenemos en la organización es que tenemos 2 personas que reciben alrededor de 12.000 llamadas por año. Y esas llamadas son reclamos, información, pedido de información sobre legislación desde empresas alimentarias, inspectores, etcétera. Y tenemos alrededor de 318 llamadas en la línea de asesoramiento. Tenemos un ritmo de llamada de cada 15 segundos. Y la verdad es que esto pueden encontrarlo en detalle. También usamos los webinars para comunicarles a los interesados todo tipo de información y también trabajamos con distintas líneas para asegurarnos de que todos reciban esta información, en especial los interesados. Les voy a dar algo de información de la aplicación de esta legislación y esto es la cantidad de inspecciones que se dan en todos lados desde 2011 y la cantidad de no cumplimiento. Este es el número de no cumplimiento. Tienen que recordar que esta es una imagen que se tomó durante un periodo en el que Irlanda en 2011 estábamos en una gran recesión, entonces tuvimos una reducción en la cantidad de inspectores y por suerte eso está cambiando, está creciendo la industria alimentaria y estamos también incrementando la cantidad de inspectores para asegurarnos de que se pueda implementar la legislación, pero sí también es un cumplimiento bastante constante de cumplimiento, así que estamos, obviamente, nos cuestionamos si está bien o no tener esta cantidad de no cumplimiento. Queremos tener una cantidad de 0 de no cumplimiento y que todo el mundo cumpla, pero sabemos que no es posible, así que vamos a hacer todo lo posible para asegurarnos de que el no cumplimiento esté lo más cercano al 0 posible. Estas son algunas cifras que no quiero que lean en detalle, pero sí les dice que del lado izquierdo, por ejemplo, tienen nuestro ejecutivo, nuestra agencia ambiental, de salud, los inspectores, de los distintos negocios que inspeccionamos. Esto sería una foto de las inspecciones de no cumplimiento versus la de cumplimiento en un periodo. La representación del gráfico está aquí, pero van a ver información sobre, por ejemplo, carne vacuna, general, trazabilidad. Y van a ver en trazabilidad que tenemos un aumento significativo en inspecciones de no cumplimiento en 2013 y esto va en crecimiento en los 2 años siguientes, posiblemente como resultado del hecho de que tuvimos el escándalo de 2013 descubierto por la Autoridad de Inocuidad Alimentaria. Y algunas brechas que tienen que ver con el hecho de que esta legislación no había sido implementada en ese momento. Pero lo vimos en términos de las inspecciones. Una de las cosas a las que nos comprometimos en los próximos años en la autoridad es asegurarnos de extraer la mayor cantidad de información posible de estas inspecciones para poder ayudarnos a tomar las decisiones de gestión de riesgo adecuadas. En relación con incidentes alimentarios, extraje esta información sobre lo que pasó en la autoridad. Lidiamos en promedio con 600 incidentes en un año y estos, como resultado,
Estos por lo general tienen que ver con contaminación microbiológica o química de los alimentos, pero es interesante que a mayor número de incidencias en 2015, la mayor cantidad era de alérgenos, y esto posiblemente porque nos hemos vuelto más sensibles a la necesidad de ver estos alérgenos. Estos tienen un motivo como resultado de quejas a nuestra línea, información que viene de nuestras inspecciones o también nuestro programa de monitoreo y vigilancia. Hacemos muchísimo monitoreo y vigilancia del sistema alimentario en Irlanda durante todo el año, y estos resultados se informan en conjunto con nuestro informe anual en el sitio web, y que también es continuo. Específicamente, si vemos a los alérgenos, en los últimos años hemos visto un pico enorme, un gran aumento en relación con los incidentes alimentarios, especialmente el año pasado, y este número tiene que ver con las alertas de alérgenos de fuera de Irlanda. Eran productos que entraban a Irlanda, eran países que exportaban, y tenemos un sistema nosotros en el FSI para las alertas donde la gente puede suscribirse. Si uno tiene una alergia, uno puede suscribirse a través de un sistema de mensajes de texto, y enviamos mensajes de texto cada vez que hay una alerta para asegurarse de que esa persona tenga información oportunamente, información que a uno lo pueda ayudar a tener una mejor calidad de vida. Con esto termino. Muchísimas gracias por su atención. Gracias nuevamente, Susana, por la invitación. Muchas gracias por la atención de todos ustedes, y espero con gran interés la charla de la tarde, donde vamos a seguir debatiendo todos estos asuntos. Muchas gracias.